Bien, voy a continuar con lo que vimos la última vez para darle continuidad al tema. Estábamos viendo ecuaciones de diferencia finita y sistema de tiempo discreto, bueno, las aplicaciones, y hoy iniciamos el tema de transformada de Laplace, que es una herramienta que la vamos a utilizar en la parte de tiempo continuo, no la de tiempo discreto. Esta herramienta la vamos a ver como una necesidad para luego pasarlo al mundo discreto. Y en ese sentido solamente vamos a ver nociones, porque es un tema bastante extenso, pero la idea es que veamos solo aquello que requerimos en la materia. No vamos a dar una teoría ampliada de Laplace. Bueno, esto ya lo vimos, vamos a ver. Yo ya les paso la transparencia después, pero la idea básica de esto, que después creo que lo han utilizado también o lo van a utilizar en el laboratorio, es utilizar las ecuaciones de diferencia, que las definíamos de este modo, como un filtro digital, o una propiedad de filtrado. Y eso nosotros lo vimos en el ejemplo del filtro de promedio móvil, y acá en el ejemplo este que está en la transparencia, está aplicado a una señal seno. Recuerden que la ecuación de diferencia, por definición, la tenemos acá. Me dice en qué forma, en un sistema de tiempo discreto, la salida se la calcula en función de la entrada, que es la secuencia X de n menos k desplazada, y la salida. Y una particularidad es que, como vemos sistemas lineales y causales, vamos a trabajar siempre con la variable x desde 0 en adelante. Lo mismo para la salida. Como acá tenemos la salida actual, solamente vamos a considerar las salidas anteriores a la actual. Entonces, en cuanto a los parámetros A y B, son los que definen el sistema. Eso ya lo vimos, acá vimos un ejemplo. Para una entrada X, una salida IN, ¿cómo se la calcula? Cuando conozco H de N. Obviamente H de N es lo que me define el sistema. En el ejemplo que veníamos viendo, ustedes revisan la transparencia y ya la vamos a subir a la cátedra, el H de N está definido como un filtro de promedio móvil. Bueno, ahí se ve el efecto de filtrado de la señal de entrada a la salida. Básicamente hace eso. Esto es una parte del contenido espectral. Si ustedes se fijan, esta es una señal con ruido, la roja, y esta es la salida filtrada, fíjense en la negra, cómo ha eliminado parte del ruido. También, obviamente, toca un poco a la señal de entrada, porque va siendo afectada por la respuesta del filtro. Este es un filtro de muy bajo orden. Si el filtro fuera de mayor orden, probablemente tengamos una respuesta, no probablemente, sino vamos a tener una respuesta mejor, dependiendo de la frecuencia. Este era el ejemplo que les decía, ¿ves? Una onda sinusoidal de entrada compuesta. Acá ya tengo dos señales, una señal de frecuencia F0 y una señal de frecuencia F1. En este caso, la frecuencia F0 es 7 Hz, la frecuencia F1 es 18 Hz, y estamos considerando frecuencia de muestreo de 100 Hz, o sea que está cumpliendo con NAIP. La idea es ensayar esta respuesta en frecuencia, esta ecuación de diferencia para el filtro de promedio móvil, que es lo que vimos ahí. Entonces, si ustedes hacen la tabla, van a obtener estos valores en modo recursivo, y acá ven el efecto. La azul es la señal compuesta, o sea, están las dos señales seno de las dos frecuencias. Y la verde es la salida. Acá es una ampliación, para que lo vean. Por eso está en azul la señal suma, que son las dos. Y fíjense en cómo logra discriminar, con mucho problema todavía, porque repito, el filtro es de bajo orden, la señal verde.
En este caso es una señal, no sé si lo puse ahí, pero acá está, sigue de 7 Hz y 18 Hz. Y la frecuencia muestra de 100, o sea que lo que está pasando es la de 7 Hz. ¿Por qué deja pasar la de 7 Hz? Bueno, porque el filtro tiene una respuesta en frecuencia que deberíamos verla acá. Esta sería, fíjense, esta es las dos, acá está solamente ampliado hasta 20 Hz. La respuesta en frecuencia para una frecuencia de muestreo de 100 Hz, ¿hasta dónde la mostraría? De acuerdo al teorema de Navier. Bueno, hasta 50. Recuerden que solamente se utiliza la mitad del espectro, pero ¿cómo? Sería, para que lo podamos ver al espectro, acá lo he limitado a 20 nomás, porque está dentro del rango de la frecuencia. Yo podría ampliar esto hasta 50, pero la idea ¿cuál es? Fíjense, la roja es la señal compuesta. Tiene estas dos componentes de energía, ¿ven? La componente de 7 Hz y la componente de 18 Hz. Cuando hago el filtrado, o sea, cuando la paso por el algoritmo, que es la señal verde, esta, el espectro, fíjense, a la señal verde la afecta muy poco, a la de 7 Hz, pero a la otra la está limitando, la está multiplicando por este valor. Esa es la idea del filtro, porque es de 18 Hz. Si yo tomo una señal que vaya más allá de los 18, 19, 40 Hz, esto cada vez va a ser más pequeñito. Bueno, y ahí tienen la respuesta del filtro. Esta es la función de transferencia del filtro HD en el tiempo, ¿no? El 1 sobre m más 1. Así está definido el filtro de promedio móvil. Acá lo que corresponde a esta expresión el cálculo de la transformada de Fourier. O sea, ¿se acuerda que la vimos de la J omega? Para este filtro resulta esta expresión. Esto es lo que yo les decía. Esta expresión se llama seno sinc, o seno sincrono. Porque arriba está el seno y abajo, acá y abajo está el seno. De la mitad de la frecuencia omega sobre 2. Bueno, si ustedes hacen esto, fíjense, la respuesta para orden 1 es el azul. Si yo lo aumento a orden 4 al filtro, ya mejora bastante la caída, ¿ven? Y tiene estos pequeños lóbulos. Para un M acá mayor, mucho más grande, esto cada vez será más pronunciado. Y con lo cual manejo una mejor discriminación de la frecuencia. Acá vemos el espectro, que es lo que les decía. Olvídense de la parte negativa, porque la parte negativa es solo matemático. Nosotros trabajamos en este rango, de 0 a 50. Ahí están las dos señales, de 7 Hz y la de 18 Hz. Están acá. Esas señales están pasadas o afectadas por esta respuesta en frecuencia, ¿eh? ¿Sí? Entonces, ese es el efecto que produce, fíjense que la de 7 Hz pasa por este punto. En ese momento, el filtro la multiplica por esta ganancia. Si ustedes ven 7, estará esta ganancia que es aproximadamente 0,80 y algo, 0,85. Entonces, eso es lo que se ve acá. En la negra, ¿ves? Prácticamente no la afecta. Pero la señal de 18 Hz, la que está acá, está multiplicada por este valor, ¿ves? Cercano a 20. Y es mucho más chico, que es aproximadamente 0. ¿Cuánto es? Será 0,25. Por eso es el valor más pequeñito. Entonces, lo que va haciendo es sacando la energía de esa señal y deja pasar prácticamente. Si yo mejoro la resolución del filtro, bueno, lograré esto achicarlo más todavía. Pero esa es la idea de un filtro digital. Bueno, de esos resultados decíamos que la señal de salida posee las mismas componentes espectrales de entrada. Fíjense, no aparecen nuevos componentes. Lo único que aparece es atenuada y esta mucho menos porque está en esta zona. Si fuera no lineal, ahí tendríamos componentes nuevas acá en el espectro. ¿Entienden la idea? O sea,
Eso es lo que tenía que ver justamente con la linealidad. Si yo tengo un sistema, sea de continuo, sea discreto, ¿no? Yo tengo acá. Y acá está mi sistema h de n, y acá entro con x de n, y acá salgo con y de n. Si yo acá tengo una señal de, por ejemplo, x de n igual a seno de omega t, mi salida tiene que ser a por la ganancia de h en j, pongámosle acá omega 0, j omega 0, ¿sí? Por el seno de quién? De omega 0t más la fase en omega 0, ¿sí? Porque el sistema es lineal. No me puede, si yo estoy aplicando una señal de 7 Hz, no me puede aparecer acá una de 9. ¿De acuerdo? Tiene que, o sea, esto me da a mí una forma de formular la salida solamente conociendo la ganancia. Que es divido acá, ahí, divido acá, y eso es lo que la está multiplicando, la amplitud original. La frecuencia ya sé que tiene que ser la misma, ¿sí? Y la fase que no está puesta ahí, el desplazamiento de h. Este es la. Entonces, un sistema lineal no introduce nuevas frecuencias. Esa sería la clave de todo esto. Si ustedes compran o ven un amplificador de audio, van a ver que hay algo que se llama TDA o TDH. Esa es la distorsión armónica total. Generalmente, uno de buena calidad será de 0,1%. Pero si ustedes ven uno que dice 10%, exagerando, ¿cuál sería más caro de los dos? Esto, distorsión armónica, quiere decir que incorpora componente. En el mundo real siempre va a incorporar algo, ¿sí? El componente de acá. Pero fíjense que la incorpora con un 0,01%, prácticamente nada. Este incorpora bastante. ¿Cuál sería más caro de estos dos? Este, por eso es que hay equipos de audio que valen, no sé, 50.000 pesos y otros que valen 2 millones de pesos. La diferencia está acá, en la linealidad del equipo. ¿Se entiende? Entonces, ¿el 10% es más caro? ¿Cómo? El 10% No, este es más barato. Este es más caro. Si usted el equipo no le distorsiona, obviamente cuesta mucho más hacerlo. Por eso les digo, este capaz que vale 2 millones de pesos y este capaz que vale 2 millones de pesos. Eso es una normativa. Bueno, idealmente debería ser cero. Bueno, pero lo que me interesa acá que lo tengan claro es que nosotros trabajamos con sistemas lineales, o por lo menos los definimos o creemos que son lineales, 100%. ¿De acuerdo? O sea, que esto es cero. Entonces, si le damos esta entrada, esta es la forma en que van a tener la salida. Simplemente tienen que contar con la respuesta en frecuencia. Módulo. Esa respuesta en cada punto de la frecuencia que yo tengo me está diciendo cuánto es la ganancia. Ahí, que sería ahí. ¿De acuerdo? Entonces ya la ecuación de salida simplemente la escribo igual que la de entrada, que es lo mismo, más la fase, que es la parte donde está acá la parte imaginaria, que es la gráfica similar, que es la fase. Y lo único que cambia es la amplitud. Por ejemplo, si esta es la de 7 Hz, correspondiente sería 2pi por 7. Y acá probablemente ande la omega de 2pi por 18. Entonces,
Por eso es que la atenúa o la separa. ¿De acuerdo? Y así, en la medida que yo me mueva hacia acá, acá cada vez va a ser más chiquitito esto y la componente va a ser menor. ¿Sí? ¿Ven? Esa es la idea del filtro. Analógico digital. Es lo mismo. En este caso estábamos haciendo una ecuación de diferencia. Entonces estamos hablando de un filtro digital. Bien. Ténganlo presente a esto. ¿Sí? Si yo le doy, por ejemplo, 3 señales y le doy el H, ustedes lo que tienen que hacer primero que es encontrar H de a la cuarta omega por la transformada de Fourier. Una vez que tienen la transformada de Fourier, las 3 señales independientes originan cada una una salida. Y por el tema de linealidad, sumo las 3 salidas y esa es la señal. Es lo que estoy diciendo ahí. Bueno. Y bueno, en este caso, el comportamiento que ocasiona diferencia asociado a un filtro pasa abajo por ese motivo. Podría ser un pasa alto, que sea así, para arriba. Eso va a depender cómo diseñemos HDN. El filtro de promedio móvil es un paso abajo, no hay forma de cambiarlo. Hay otros filtros que son pasados. Bueno, acá está, ¿ven? Encontrar la función del sistema discreto HDN del filtro de promedio móvil. ¿De dónde salió eso? Bueno, esto es lo que define el filtro de promedio móvil. Y esta, la salida de convolución, sería esto. Las dos deberían ser equivalentes. ¿Se acuerdan de la convolución? Ahí yo calculé la salida. Acá lo que hice es un método directo. Ni es ni convolución, ni ecuación de diferencias. Esto simplemente estoy midiendo y la forma. Esto llamaría un método directo si quieren. Pero el caso B sería la convolución. La convolución que era de que I de n es la sumatoria de quién, de x de k por h de n menos k, de k igual a 0 hasta i. Y el caso C es la ecuación de diferencia. O sea que I de n es igual a la sumatoria, lo que está ahí, de k igual a 0 hasta n, de a 0, luego a sub k, por x de n menos k. Menos la sumatoria de k igual a 1 a n de b sub k por b sub k por i de n menos k. ¿Sí? Por supuesto pueden dar esta parte o no, los b pueden estar todos, los a pueden estar todos. Recuerden, los b solamente va de 1 adelante porque el primero está acá. Y los k tienen que partir desde 0 hacia arriba, no puedo tener valores que me den anticipatorios. Bueno, cualquiera de estos 3 métodos, el método directo por medición, el método por convolución, el método de ecuación de diferencia, tiene que darme la misma salida para la misma entrada. Son formas distintas de lo mismo. Eso es lo que dice la transparencia esa. En el caso del filtro, estamos diciendo que la ecuación es esta. Bueno, que está puesta de nuevo acá. Lo que hace esta transparencia es proponer un HDN que tenga esta forma, ¿ves? 1 sobre n más 1, si 0 es menor que n, menor que m, y 0 para cualquier otro n. Fíjense que acá no está el n, simplemente está el orden. O sea que el filtro de promedio móvil no depende del n. Mientras el n sea de 0 en adelante, el filtro vale esto. ¿Cuál es la diferencia entre el N y el M? ¿A dónde? La diferencia entre el El M. M en este caso es el orden del filtro. Puede ser 1, 2, 3, 4. Cuanto mayor aumente el n, mayor término va a tener allá en la ecuación de diferencia acá. ¿Ves? Porque va de 0 a n.
y no tiene realimentación, es todo camino directo, o sea, de la entrada a la salida. Esto que debemos llamar filtro G, ¿se acuerdan? Eso define el N, el orden. O sea, entonces sería la cantidad de elementos conservativos que tiene el filtro. Si lo ves con referencia al analógico, sí. Perfecto, ahí está. Si viene en orden 1, quiere decir que, por ejemplo, un RC. Si es de orden 2, es un RC. Y si es de orden 3, yo le aumento una cascada y así va aumentando. Bueno, entonces vamos a proponer eso de HDN para verificar si es verdad. Si yo pongo eso ahí, está de nuevo, lo reemplazo acá. Y fíjense, IDN, HDN por convolución, vamos a probar, ya que todos son equivalentes, no puedo probar la misma definición en sí misma, lo voy a probar usando la convolución, que es HK por XDN menos K. ¿Sí? El H de K, ¿cuál es? Fíjense que este vale 1m más 1, no está puesto el K, simplemente lo pongo ahí y lo saco. No depende de la sumatoria, ¿ven? En cambio, el X sí, el X de n menos K, y de ahí llego a la formulita S, que es por definición lo que habíamos puesto acá. Por eso es que al meter ahí dependiente de la variable, simplemente sale fuera. Para orden igual a 1, esto le queda un medio, más la suma de las muestras desplazadas. Para orden igual a 2, esto le queda ¿qué? Un tercio, y voy a desplazar 3. Y así va sumando 3 y va dividiendo en 3, o sea que va calculando el promedio. Perfecto. Una pregunta. Acá entonces el M es el orden del filtro, pero al comienzo cuando se definía esta ecuación de diferencia, tomaban el M como la cantidad de salidas. ¿Puede ser? De entrada, en la fórmula esta, acá N y N, bueno, sí, esto te vas a tener que adaptar a la forma, podría haber puesto N, entonces. El nombre es el nombre, cualquiera, no importa. Bien. Lo que sí interesa es acá. Claro, sería el orden del filtro. Bueno, sí, si quieren más coherencia, cámbienle cuando la tengan la transparencia, pónganle N y N a lo que dice en este ejemplo en particular. Es lo que su compañero está relacionando es la entrada, esto de que cuando definíamos la ecuación de diferencia, o yo cuando la de acá, ahí, el n lo estaba usando para la variable x y el m para la variable b, que acá no está. Entonces, para que sea coherente, en el filtro podemos usar m. Pero eso es una cuestión de nombre. Ustedes ubíquense con la ecuación y acá tendría que ser n para que sea coherente con la definición original. ¿Eh? Pero está bien lo que dice, es eso. Bueno. Y acá íbamos acá. Bueno, de ahí, con eso verificamos que sí es un filtro de promedio móvil. ¿Por qué? Porque la salida por convolución da precisamente lo que nosotros definimos acá. Bien. Y acá lo que hice fue calcular la tabla, dándole valores ahí, póngale y a omega. En omega, fíjense, acá le he puesto en head, ¿sí? Está en 0, 16, 23, hasta 50. Como es un filtro discreto, no me paso de los 50, que es la frecuencia en alfa. La frecuencia en alfa es la mitad de la frecuencia muestreo. Acá hemos definido una frecuencia muestreo de 100 Hz. Entonces, para 0 vale 1, esto es el módulo, ¿no? Para 16 vale esto, para 33 vale este, y para 50 prácticamente 0 y algo. Okay. La azul está dibujada, esta ecuación en Python. Y los puntitos rojos estos son los puntos de cálculo, que también está hecho en Python y superpuesto. Eso es todo. Pero yo acá, recuerden que la h de la j omega es continua. Puedo tomarla desde 0, todas las divisiones que quiera. Porque esta es la transformada de EFT. La última que vimos, la transformada, revisen la transparencia. ¿Estamos ahí? ¿Están todos de acuerdo?
¿Qué me dice esto del comportamiento del filtro? Digamos, pasa abajo. Acá está dando la frecuencia hasta 50. No, el filtro solamente es definible en este entorno discreto hasta 50 Hz. ¿Por qué? Porque mi frecuencia muestreo es 100 Hz. ¿De acuerdo? Ustedes recuerden, para mi frecuencia muestreo de 100 Hz, la frecuencia de Nyquist, la mitad de esa frecuencia muestreo es 50 Hz. Lo que me está diciendo es que no puedo avanzar más de ahí, porque ya di la vuelta a todo el ciclo. ¿Se acuerdan cuando veíamos el círculo? Llego a la mitad del círculo, que es el ángulo pi. Y si doy la vuelta completa, vuelvo a tener un valor. Lo que te está hablando de un paso abajo es esta caída azul. Que a medida que aumenta la frecuencia, la ganancia, que es esta, el módulo, va atenuando, ¿ves? Va teniendo cada vez más cero. Entonces acá, cuando vos multipliques, la frecuencia más alta te la va matando. Por eso la que te deja pasar la de 7, pero atenúa más la de 18, y por ejemplo esta de 33 ya la dejaría pasar 0,5. ¿A ver? Y la de 50 ya prácticamente nada. Que ya estaría en el borde del Nyquist. ¿Todos entienden esa gráfica? Bueno, es la ganancia. Es el módulo de H de E al JI. O sea, yo lo que tengo que hacer es calcular esta expresión de E a la J omega, que me da esta expresión. ¿Sí? Acá la tiene. Yo tengo H de N. ¿Cuál es H de N? H de N era este. 1 sobre N más 1. Porque estoy desde 0 hasta un valor menor que el otro. Menor o igual que el otro. Ese es el H de E. Calculo H de E a la J omega, que era este. Esa es la transformada de Fourier, la de TFT. La que es la tercera transformada que vimos. ¿Sí? Que yo le dije que es puramente teórica, porque va del n infinito a infinito o de 0 a n en este caso, porque el rango de h de n. Es h de n por e a la menos j omega. H de n es esto, depende de omega, ese valor. 1n más 1, no. Entonces, lo demás son operaciones de esta sumatoria para llevarla a esta expresión. ¿Sí? Que en definitiva, cuando ustedes hagan un software, van a escribir esa ecuación. Bueno, y todos los software tienen dedicado a, estamos hablando de Python, de MATLAB, software de ingeniería dedicado a esto, tienen una función que es la FFT. O sea, la H de E a la J omega está asociada a esto. ¿De n infinito? ¿Infinito de quién? De HT por E a la menos J omega. ¿De acuerdo? ¿Qué es esto? Estoy hablando de esto, en una computadora, la podemos usar así, pero es impracticable. Se la usa con un algoritmo que se llama FFT. Python lo tiene, MATLAB lo tiene, todo lo tiene. Si no, lo pueden hacer ahí, con el algoritmo, con un for, con lo que quieran. Están haciendo los sumatorios y tienen que ir acumulando. ¿Sí? Bueno, si ustedes calculan esto, es esto. Pero a eso yo le tengo que calcular el módulo, que es la magnitud, y el ángulo, que es la fase. Es un número complejo, que tiene el numerador y el denominador. Tiene las dos cosas. Si yo tengo un número complejo, la magnitud, como es un cociente, es la magnitud del numerador sobre la magnitud del denominador. Y la fase es el ángulo, la diferencia de los ángulos, de la parte imaginaria a la parte real. Esto es lo que está puesto acá adentro. Si ustedes lo elaboran, llegan a este punto. Entonces yo lo que tengo que hacer sobre esta función es barrer omega. Desde 0 hasta 2. Hasta la frecuencia de Nyquist, que es de S sobre 2. Por eso es que para 0, este seno sobre seno da 1. Eso es una propiedad del seno sincrónico. Eso se lo demuestra en el análisis matemático, vale 1.
Y de ahí, a medida que vaya creciendo el m, esto va muriendo. Por eso tiene una respuesta pasa abajo. ¿Estamos de acuerdo? Pasa abajo quiere decir eso, que frecuencia alta, cercana a la frecuencia Nyquist. Prácticamente estamos multiplicando por cero ahí. La ecuación está de arriba. El módulo vale cero, o sea, mata todo. La frecuencia en cero, frecuencia continua, la deja pasar a todo, porque la multiplica por 1. O sea, la misma entrada que la salida. Quizá no está puesta la fase, pero va a tener un desplazamiento. Nada más. Ahí. Quiero yo quizá. Bueno. ¿Estamos de acuerdo? Eso es el tema del uso de la transformada de la DT, TT, para ver el espectro y saber cómo actúa el filtro. Entonces ahora vamos a ver ecuaciones de diferencia y filtro digital. En su forma general, una ecuación de diferencia posee términos dependientes de la entrada y la salida, que son estos. Aquí la ecuación que vimos, que él su compañero me estaba diciendo por qué pongo acá, bueno, acá sí el M es de acá y el N es de acá. Ustedes lo que tienen que tener en cuenta, más allá del nombre, les podría haber puesto P, R, el nombre que quieran. Que esta parte es la entrada y esta parte es la salida. Y ahí están los dos casos. Uno que se denomina firme respuesta finita al impulso es cuando no está la parte, que es la parte de realimentación, porque acá lo que estoy realimentando es salida a la entrada. O sea, de allá vuelve a la parte de la entrada. Y cuando están las dos, en el caso general se le llama respuesta infinita al impulso, porque la salida nunca muere, porque siempre se está realimentando a sí mismo. Bueno, entonces esa es la forma de un firme, que A0 por X de N, más A1 por X de menos 1, más N por X de menos 2, etc. En el caso del promedio móvil sería A0 por X de N más A1 por X de menos 1 sobre 2. Bueno, y este sería el IR, cuando tengo las dos partes. Se llaman así. Bueno, ahora viene eso hasta ahí, esas son las ecuaciones, fíjense, de diferencia. ¿Estamos de acuerdo? Que la ecuación esa, la resta de las dos sumatorias. Esto que está acá tiene un nombre parecido, pero no es lo mismo. Esto se llama ecuación de diferencia, pero finitas. Finitas, tengan cuidado con el nombre. Es otra cosa. ¿Esto para qué se usa? Esto se usa para implementar el filtro digital, que es lo que acabamos de ver acá. Entonces, la ecuación de diferencia finita, el nombre es parecido, pero no es lo mismo. No se lo utiliza para crear un filtro, se lo utiliza para convertir una ecuación diferencial en una ecuación de diferencia. O sea, sería el paso previo a la ecuación de diferencia. ¿Lo ven? ¿Qué ejemplo conviene usar un FIR o IR? No, eso van a ver más adelante cuando vamos viendo cuál es la ventaja de uno y de otro. Desde ya te adelanto, el filtro FIR posee fase lineal. O sea, si tenés que procesar video, es muy bueno. El filtro IR no tiene fase lineal, o sea que dependiendo de la frecuencia te cambia la fase. Por lo cual, en audio no hay problema porque el oído no lo nota. En video se queda un lío, empieza a pixelar la imagen, todo eso. Tiene sus ventajas y desventajas. El filtro FIR es mucho más fácil de implementar, es estable, no tiene reglamentación, pero necesita una longitud muy grande, por lo cual en tiempo real a veces es difícil. El filtro IR, comparativo con el FIR, para una orden menor te da un mejor filtrado, pero tiene ese problema de fase. Eso vamos a ver después en el laboratorio. O sea, van a hacer práctica en el laboratorio de ese tema. De momento, solamente lo definimos acá y después lo volvemos a recuperar. FIR, IR. Pero si ya quieren ir memorizando algo, esto tiene fase finita. Fase lineal. Normalmente tiene fase lineal. Podría no tenerla, pero normalmente es.
Y es muy difícil conseguir una fase lineal. Entonces, para video, por ejemplo, para audio, cualquiera de los dos. Pero es preferible por el rendimiento que tiene frente a este. En el video, cualquier cambio de fase se convierte en un pixelado, con un cambio de color. No sé si ustedes han visto cuando están viendo, si tienen DirecTV y hay un rayo o una tormenta que a veces se queda la imagen. Bueno, eso es un problema de fase. ¿Sí? Por ejemplo, en audio, a menos que tengan un oído súper entrenado, no lo van a reconocer al cambio de fase, porque aparte es mínimo. Bueno, volviendo a esto, quiero que tengan en claro que las ecuaciones de diferencia finita, que es el nombre así, diferencia finita, sirven para convertir una ecuación diferencial en una ecuación de diferencia, justamente. O sea, la herramienta previa para llegar a esto. La idea es que nosotros tenemos el sistema RC, por ejemplo, RLC, cualquier sistema, cualquier filtro analógico. Yo usando ecuaciones en diferencia, lo puedo llevar a una ecuación, una ecuación de diferencia finita, lo puedo llevar a una ecuación de diferencia. Esa es una herramienta. ¿Cómo la definimos? De este modo, fíjense. Básicamente es discretizar una función considerando un TS mínimo. Para que todo esto funcione, tengo que tener un TS mínimo. TS es el tiempo muestreo. ¿Qué significa un TS mínimo? Una frecuencia muestreo alta, en la medida que pueda. En cuanto el TS sea más chiquito, esto funciona mejor. Porque en realidad lo que estoy diciendo es, tomando dos puntos, acá lo ven, la azul es la señal continua, la que está asociada a una ecuación diferencial, porque la puedo derivar, la puedo integrar. La amarilla, los palitos esto, es la señal discreta. Y yo lo que estoy diciendo es, la voy a aproximar de acá a acá. Si el TS es muy grande, bueno, me pierdo todo lo del medio. La idea es que TS sea mínimo. Bueno, hay tres formas. Diferencia finita hacia adelante. Fíjense, la azul es la continua, y acá yo lo que estoy haciendo es considerando un punto n, o sea, en el instante n, ahora, de lo que está entrando acá, el xn, que es este es el momento actual. Justo capturé esa muestra y el punto que le sigue. Entonces hago f de n más 1 menos f de n. La diferencia. ¿Para qué? Para aproximar la pendiente, llegar a la caída, el salto. Porque ahí el tiempo todavía no está, ¿eh? Simplemente no está dividida por el tiempo. Si ustedes dividen por el tiempo, ¿qué van a calcular? No, la derivada. Simplemente han hecho la diferencia. La diferencia finita hacia atrás es al revés. Pongo el n para acá y considero el punto de n-1, el anterior. Y hago eso, f de n menos f de n. Y después hay otra, que es más completa que esa, que es central. Dejo pasar el del medio, el actual, que es el n, y hago entre el futuro y el anterior. Y lo divido en dos. O sea, el promedio. Esa es más completa, o sea, más exacta en ese sentido. Bien, ¿cuál es el problema de eso que le den? Fíjense, acá le pongo de nuevo, o sea, la transparencia lo van a tener. Esta es f de n más 1, f de n menos f de 1. ¿Qué es el problema le den? De acuerdo a lo que venimos estudiando. Aquí tengo que llevar el futuro. Tener que evaluar el futuro. O sea, eso me está hablando del sistema no causal. ¿Cuándo lo pueden aplicar? Como tiene n más 1, y este también, fíjense, tiene n más 1, solamente si ustedes ya las tienen capturadas las muestras.
Era el ejemplo que yo les daba de un video. En tiempo real no se puede. No puedo implementar un filtro usando eso, la ecuación de diferencia usando esta o la C. ¿Está claro? En tiempo real, porque todavía no la tengo, el n más 1. Nunca lo voy a lograr. Recuerden que esto es para hacer la ecuación de diferencia. ¿Sí? Si yo la utilizo, voy a necesitar n más 1. A este de n más 1. Como no está, solamente queda la opción de que ya la haya capturado antes. En un video, por ejemplo. Por eso en YouTube o en cualquier video yo lo puedo avanzar o retroceder. ¿Sí? Lo que está haciendo la ecuación de diferencias probablemente podría haberlo hecho con la diferencia finita adelante o la otra. No, ahí no hay problema. En tiempo real, que el ejemplo este, es cuando entra algo y sale algo, solo me queda esta opción para implementar la ecuación de diferencia. ¿Por qué? Porque tengo la muestra actual menos la anterior. Esa sí la tengo, porque la anterior la tengo almacenada en memoria, o me ocupo de tenerla. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Yo al pasar de la ecuación diferencial a la ecuación de diferencia finita estaría pasando, la diferencial sería la expresión de lo que sería el filtro analógico, ¿no? Claro, la diferencial, sí, la ecuación de diferencial. Y ahí, cuando tengo la ecuación de diferencia finita, ahí obtengo la expresión que necesito para armar mi filtro digital. Ahí obtener la ecuación de diferencias. Esto es para obtener la ecuación de diferencia que es la sumatoria de la pobreza. Con eso está implementando el filtro digital en el tiempo, el algoritmo. ¿Sí? O sea, vos tenés una relación analógica, por ejemplo, la ecuación diferencial del filtro LC, y te querés pasar al mundo digital. Usas esto y llega a la ecuación de diferencia. Profe, esas muestras n-1, n y n más 1 son muestras de una señal ya filtrada por el filtro analógico. No. Escúcheme. No es esa la idea. La idea es... La idea es esto, fíjense. Yo tengo, o podemos tener, la idea es, tenemos un sistema analógico, por ejemplo este que venimos viendo ya hace rato. ¿Estamos de acuerdo? R, C, esta es mi entrada y esta es mi salida. ¿De acuerdo? Esto está asociado a esto es un filtro digital, filtro analógico. ¿Sí? ¿De qué orden? Primero orden. ¿Sí? ¿Vamos ahí? La idea es que yo pueda escribir la ecuación diferencial de ese filtro. ¿Sí? O sea, fíjese, BI de T es igual a BR de T más BC de T. ¿Sí? O sea, BI de T es R por I de T más la tensión acá es la integral de CRT de qué? De I de T por 1 de BC. Puedo derivar. Para desaparecer la integral. O puedo hacer muchas cosas, pero ahí tengo. A ellos ya tengo. Sí, la tensión ahí en el miembro de la izquierda. Esta es la tensión en el capacitor. La derivada de la izquierda. Es la derivada. Esta es de la entrada. Pero está para el otro miembro. Bien. Sí, te digo acá, y luego desaparece la integral. Esta es la ecuación diferencial
analógica. Esto ya lo hicimos y de acá yo puedo sacar BC de T. Y la tensión esta es la que busco. ¿Sí? Hago el despeje, hago todo el cálculo. Lo que tengo es cómo trabaja el filtro analógico. Eso en el mundo continuo. Lo que yo busco ahora es tener una ecuación equivalente de esto, y n, o sea, en este caso sería BCN, que sería la sumatoria de tiempo. Díganme ustedes. ¿Ah? K igual a 0. De azúcar por bien. Bien. K igual a 1 está N. Vamos a buscar. Es un K. Y N un K. N. ¿De acuerdo? Eso sería el equivalente de a esto es lo que se llama ecuación de tiempo. Diferencia. De diferencia, donde los A sub K y B sub K van a ser función del RC. Si yo cambio RC, va a cambiar la SN. ¿Lo ven? Van a ser una función del RC. ¿Sí? ¿Cómo llego a esto? A partir de esto, bueno, para eso está la ecuación de diferencia finita, que es el tema. O sea, tenemos la A, la B y la C. ¿Sí? Esta es la única que nos sirve en tiempos reales. Es un sistema causal. Nosotros vamos a usar la B, que es la hacia atrás. O sea, el delta de F, ¿cómo le puede salir delta de F de F igual a F de N, ¿verdad? Sí. Menos F de N. Es decir, tengo mi función, voy aproximando puntos desde N y tomo el punto que ya lo tengo antes, que lo tengo que tener guardado en el punto. ¿A ver? Para hacer esta diferencia. Ahora vamos a ver cómo se lo usan, pero esa es la idea. F de N menos F de N. Aquí hay el eje vertical y ABC, N. Acá iría BC. Bueno, acá es una función cualquiera, pero acá en el ejemplo sería BC. BC de T o BC de N. La función que yo quiero aproximar. En el caso de la salida, BC de T. También lo podría usar para mostrar I de T. Entonces tener que poner acá I de T. Bueno, esto te va a digitalizar o discretizar la función continua que vos pongas ahí. Si vos querés hacer la gráfica de la corriente, no de la salida del capacitor, sino de la corriente que anda acá. Bueno, tenés que despejar I de T de acá, esta, I de T. Aplicar de esto ya pasaría a ser I de T y a ser de la forma como ver ahora, todavía no vimos cómo, solamente lo hemos definido. ¿Estamos de acuerdo todos? No es que esto sea la salida de la que esto replica en el discreto esto. ¿Estamos de acuerdo? Es la forma de hacerlo en software. ¿Cómo trabaja el analógico? Es física. Acá yo le conecto, armo esto en una plaquetita, le conecto una tensión y físicamente esto es un modelo
¿sí? Pero la corriente pasa por la resistencia, pasa por la carga del capacitor y reproduce esto. En realidad es una imitación de lo físico, porque es un modelo matemático. ¿Estamos de acuerdo? Está súper probado que funciona. Esto hace lo mismo, pero en el software, en lugar de la placa. En software con software, con algoritmos iterativos. ¿Estamos de acuerdo? Pero son dos cosas. Bueno, entonces ahí tenemos. Lo que quiero que tengan claro el concepto, que solamente nos sirve si estamos en tiempo real. Para otras tareas nos puede servir esto o lo que sigue. Bien. Ahí está el cálculo de la diferencia finita hacia adelante. En realidad lo que está haciendo eso, fíjense, en el azul podría ser los valores de la función BC. En este caso he puesto función f de el azul. La roja es la que va haciendo la diferencia. Esto es lo que me dice acá. ¿Sí? F de n más 1 menos f de n. F de n, acá 3 menos 1, 2. ¿Ve? 7 menos 3, 4. 8 menos 7, 1. 31 menos 8, 23. Y así. El actual menos el anterior. Ahí solo está calculando qué sería la roja entonces. Fíjense, acá hay un valor positivo, este es negativo, este es positivo, este es negativo, positivo, la pendiente, ¿no? Sí. Está asociado a la derivada. Me está diciendo la velocidad de cambio del azul. Simplemente eso. Todavía no está el tiempo metido ahí, porque acá solo dice la diferencia. Bueno, eso es la idea. Esto es, hacia atrás también se dispone el experimento de estos valores. No sé por qué le he vuelto a replicar. Es la misma transparencia. Está copiada. Bueno, esta es la central. Claro, acá esta de adelante. Esta de hacia adelante. Ah, y ahí está. Esta es hacia adelante, ¿ves? N más 1. N más 1 hacia adelante, este hacia atrás y esta es la central. Son los tres casos anteriores. Las formulitas, para la misma tabla de valor. La central me da como una mejor aproximación de la promedio mejorado, claro, pero solamente sirve si vos tenés los datos ya cargados. Si no, no lo podés aplicar. Y acá están de nuevo, está repetida la misma información, ¿ves? Un poco más orden que esta, y esta. La única que puedo usar es esta. Yo tengo n más 1, esta tengo n más 1 y esta tengo n más 1. Bueno, ahí están de nuevo las tres juntas. Es que con el software es fácil. Si lo tiene que graficar a mano, ya no. Bueno, vamos a hacer una pequeña interpretación, que es lo que ya les estuve comentando. En el contexto de la diferencia finita, la magnitud de la diferencia entre dos puntos consecutivos es una función discreta, refleja el cambio, que tan rápido está cambiando. Con la pendiente, si la función cambia lentamente, el salto entre valores es pequeño. La diferencia finita será pequeña. Y si cambia rápidamente, la diferencia finita será grande. El concepto de pendiente. Y ahí viene justamente que si yo la divido por t, donde t es el periodo de muestreo, que es lo que están viendo ahí, S, faltaría la S, pero el T, S. Ahí que estoy calculando, en el límite para T teniendo 0. La derivada. Esa es la pendiente, la derivada. Cuando más PS sea más pequeño, más exacto va a ser. Porque estoy abarcando puntos más cercanos en la función continua. Bueno, esa es la definición ya de pendiente. O sea que más preciso va a ser mi filtro a la hora de modelar mi filtro digital, a la hora de modelar el filtro Para que analógico. más se ajusta al filtro analógico.
Por eso, el T, que es la frecuencia de muestreo, ustedes ya se están dando cuenta que una cosa es cumplir con IQUIT, o sea, tomar justo el doble, y otra cosa es hacer un mejor ajuste. El mejor ajuste lo logran aumentando varias veces la frecuencia de IQUIT. ¿Sí? Bueno, ahora veamos cómo se lo usa justamente para reconstruir o obtener la reconstrucción de la diferencia finita. La diferencia finita era esto, ¿sí? Si yo quiero hacer el proceso inverso, encontrar los valores, tengo que hacer esta propiedad, sumar. Esto es la tabla esta. Fíjense, la secuencia original era 2, 4, 1, 23, menos 3, 4 y 13. En eso, haciendo esto, en este caso la diferencia hacia adelante, obtuvimos estos valores. ¿Cómo vuelvo a encontrar la tabla esta? Si yo tengo la tabla de las diferencias finitas, ¿cómo encuentro la tabla original? Entonces, le voy sumando. Yo tengo 3, 7, 8, 31, que sería 1, 3, 7, 8, 31, que es la secuencia. ¿Se entiende? Con esta secuencia, originalmente yo obtuve esta tabla, que es la que hice acá. Ahora, cualquiera de los métodos. Ahora quiero volver hacia atrás y encontrar la secuencia, si me dan esta tabla. Bueno, por eso le puse los mismos valores para verificarlo y realmente hace eso. Y vuelvo de nuevo a la tabla. Sería la operación inversa. Por eso se llama antidiferencia. Sería el equivalente a una antiderivada. Entonces, eso sería si quieren encontrar la señal original que fue filtrada después de filtrar. Exactamente. Bueno, todavía no estamos aplicando el filtro, lo que estamos aplicando es la verificación de la señal en esos valores. Ahora vamos a encontrar el filtro. Todavía no hay un filtro. Esto es solamente encontrar la pendiente. Para que tengamos el filtro, ahora tenemos que esa que tiene una derivada, aproximarla por esta pendiente. Esa de ella. Esto no es el filtro en sí. Esto es una forma de ajustar esas derivadas que están ahí dentro. O sea, la idea es escribir la ecuación del filtro analógico o del sistema analógico del que sea en la forma de derivada. Y como yo ya sé con esto cómo aproximar una derivada, de ahí voy a pasar a eso un poco, para que se le aclare un poco. ¿Sí? Esto no, esto es simplemente volver hacia la secuencia. Bueno, o sea, acá, a ver, para que le quede más claro. En este gráfico, si yo tengo, por ejemplo, los valores de la roja, ¿cómo vuelvo a los valores del azul? ¿Está claro? Eso es lo que hace la antidiferencia finita. Y por eso vuelvo de nuevo. Bien. Ahora veamos el ejemplo de ese RC. Acá lo tiene. El circuito de RC tiene una resistencia R y un capacitor C, conectado en C. Y lo que nosotros queremos de nuevo es la salida en el capacitor. Eso es analógico. La salida, es lo que le puse ahí, es la suma de las tensiones. Eso es la regla de Kirchhoff de tensión. La tensión de entrada, esta tensión de entrada tiene que ser la tensión esta más la tensión esta, para que cierre toda la ecuación. Entonces ahí hago el planteamiento. Fíjense, BI de T, entonces R por I, lo que le puse ahí por I de T, más la tensión en el capacitor. La tensión en el capacitor es 1 sobre C integral de I de T. Para tener derivada en sí misma voy a calcular de este modo. Voy a derivar de I de T por I de T. I de T igual a C por la derivada de D de T. ¿Estamos de acuerdo? Derivando acá y acá. Hago desaparecer, pero me queda la derivada. Y de ahí despejo. Entonces pongo en la ecuación esta, pongo de I de T, que es R por I de T, que sería esto. I de T es esto. ¿Lo ven? Y BC es BC.
Reemplazando me queda esa ecuación. Entonces ahí la única derivada diferencial que tengo es esta. A esa la tengo que aproximar por una ecuación de diferencia finita. Esa es la idea. Y con eso voy a llegar acá. Eso es lo que estoy diciendo. Debe ser t, que es esto, usando la de hacia atrás, porque la quiero usar en tiempo real, hago eso, nada más que ahora se llama BC, y lo divido en t es ts, ¿no? Tiempo de muestreo. Reemplazo ahí, lo demás es pura aritmética y llevo esa ecuación. Entonces me dice que BC de n, fíjense ahí lo que tener BC de n a lo de espejo, es RC por RC más T por BC de n más 1 más T por RC más T de I de E. Por eso lo que les decía, que los coeficientes A, esto, y B van a depender de RC. Y esa es una ecuación de diferencia de este tipo. ¿Por qué? Porque el X, en este caso, el I, perdón, es el BC. Ahí lo tienen, ¿ves? Y el X es este de entrada. ¿Lo ven? ¿Cuál es la entrada? De I de T, que yo discretizada, porque poner un conversor, no va a dar de I de N. ¿A qué velocidad? A 1 sobre T. ¿Estamos de acuerdo? La entrada acá es esta, esto es X. Viene de acá. Voy acá. Pongan al revés si quieren. Y la salida, ¿quién es? DC. Es DC de N-1. Es eso. ¿Y este sería qué entonces? El peso. Este sería el B y este sería el A. Y depende de quién. El de RC, yo cambio el RC, tengo otro filtro y tengo otro algoritmo y otro. Ahí se puede ver cómo se determinan los coeficientes de eso, o todavía no. ¿Cómo? Todavía no vemos cómo se determinan sus coeficientes. Bueno, desde el momento que vos pongas acá un RC, te va a cambiar eso. Claro. ¿Sí? Ahora, si vos querés una frecuencia de corte, la frecuencia de corte de este tipo para 1 sobre RC. Entonces elegí R, elegí C y ahí tenés. Claro, en este ejemplo va del primer orden. Si ustedes quieren el segundo orden, tienen que colocar otro de esto en cascada. Sí. La salida de esto, o sea, la salida de esta ecuación, se debe ingresar de nuevo para la otra cascada, a otro valor y van a cambiar los coeficientes. Claro que van a cambiar los coeficientes. Ya dejamos de el filtro cuando diseñé. Pero ahora es eso. Entonces, ahí ustedes pueden ver varias cosas. Si RC no cambia, el tiempo T no cambia, o sea, no cambia la frecuencia de muestreo, eso siempre va a ser fijo, va a ir haciendo la operación. Ahora, si en medio del algoritmo, de ejecución del algoritmo, yo cambio los valores de RC, el filtro tal, es otro filtro. ¿Eh? Y bueno, ahí sería un sistema no, sería un sistema variante, no invariante del tiempo. Nosotros vamos a trabajar con sistemas invariantes del tiempo, CRC constante. ¿Y el T también es constante? El T es constante porque es la frecuencia de muestreo. Inversa a la frecuencia de muestreo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahí tenemos la fórmula iterativa que es el algoritmo del que si ustedes implementan esto, ¿qué es lo que le está diciendo esto? Que para que les quede claro, esa es la forma de ejecutarlo ahí, en una computadora. O sea, acá yo lo tengo soldado en una placa. Esto será una placa así. ¿Estamos de acuerdo? Y acá estoy conectando mi señal. Acá estoy saliendo. Este es de C y este es de I. Acá no tengo eso. Acá lo que tengo
el micro, este. Acá tengo de I de T, esto, conectado ahí. Acá entra ¿dónde? Aquí entra el DSP. conversor para tener BI de N, que sería esto. ¿De acuerdo? Ahí entra y hace esa ecuación. BC de N igual, ustedes me dicen, RC sobre RC más T RC por BC por N menos 1. menos, Ahí tengo más. ¿ah? Acá aparece con más. Sí, el RC, bueno, pero le voy a poner, sí, bueno, esperen un poquito, lo pongamos por la forma en que teníamos viendo. En la ecuación de diferencia. Este es de I, BC de N, ¿verdad? Primero va la parte de primero, E sobre RC más T por BI de N. ¿no me acuerdo? De la X. Esta sería la parte de X. Esto da menos tiempo. RC sobre RC más Como acá yo veo que tiene más, voy a poner menos porque es la ecuación de diferencia. Menos RC sobre RC más T por BC por N menos 1. ahí. ¿Sí? Esto sería la parte de I. ¿Lo ven? De la ecuación de diferencia como definida en su momento. Y acá le pongo menos para que con el menos se haga más porque es más. Pero en la ecuación de diferencia es menos, ¿verdad? Bueno, esto se está ejecutando en el microprocesador. Ahí, una vez que esté, y acá lo voy a mandar aquí, un conversor digital, analógico, y va a salir como tiene, de CDT. Este de CDT. Y ahí lo que hice en un programita, en un algoritmo del micro, y hace lo mismo que esto, pero esa es la idea de todo esto. ¿Está claro? Ahora, estas operaciones que tienen que multiplicar esto, hacer estos cálculos, multiplicar por esto. Acá está fácil, esto yo lo haría antes, no lo voy a estar haciendo cada vez, para que use una sola vez el tiempo, si siempre va a ser el mismo. ¿Ves? En el software ya es real, esto lo calculo antes, esto lo calculo antes. Y este producto es lo que se hace, acá en algún lugar tiene un DSP, que es una unidad aritmética lógica que lo hace por hardware para acelerar. Si no lo tenés, esto lo va a tener que hacer por software y va a demorar mucho más. Pero eso ya es un detalle interno. ¿No me acuerdo? ¿Lo ven? Yo tengo que hacer este producto, buscar esto, moverme con un puntero acá, sumar los resultados para obtener esto. Así en cada 20. ¿Sí? Bueno, esta operación la hago en la unidad de SP que lo trae aquí. ¿Por qué? Porque vamos a matar. Si no tengo esta unidad, bueno, la tengo que hacer por software, lo hace el software. Aquí. ¿Lo ven? O sea, la hace la ALU propia del micro, que es aparte de la ALU del DSP. Claro, por eso hay micros que tienen un algo normal. Es algo normal, ¿cómo hace el producto? ¿Cómo hace un producto? Con una suma. Internamente, por favor. Toma el registro, hace el corrimiento. En cambio, estos micros que son para DSP tienen una unidad de hardware, donde yo le mando el valor le mando este valor.
me devuelven hardware, con puertas hacemos que estamos interconectados, un registro y mucho más rápido. Bueno, acá hay un filtro de orden 1. Imagínense que si yo tengo que hacer un filtro de orden 60, la cantidad de operaciones que tengo que hacer allá en tiempo real es difícil. ¿Qué hora es? 11:30. Bueno, sí. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Todos? Sí. Entonces, esto recuerda de la ecuación de diferencia, de diferencia, ahí está más el tipo. Ya no va antidiferencia, va diferencia finita. El ejemplo. Ya se lo voy a corregir. Porque ahora lo que estamos viendo, la antidiferencia era para quedó de la transparencia anterior. Esto es diferencia finita. Bueno, la diferencia finita solamente sirve para lograr la ecuación de diferencia. Nada más. Bueno, ahí ven la respuesta. Para esos valores, ven, una resistencia de 1000 ohmios, un capacitor de 1 microfaradio y tiempo de muestreo de 0,07. La azul sería la respuesta que me da el sistema continuo real, ¿sí? Y la otra es la aproximada. Cada N. Fíjense que se ajusta bastante bien. Si yo achico más todavía la frecuencia de muestreo, mejor va a ser. Bueno, esta azul en línea es los valores de cada DCN que me está dando acá. En este caso, la respuesta es un escalón. Le aplico un escalón y me tiro la salida. Y lo que va a pasar es que el capacitor se va a cargar con el valor del escalón y va a quedar ahí. ¿Estamos? Bueno, ahora vamos a ver, ahora sí, vamos a usar la antidiferencia para regresar a la ecuación diferencial, que sería al revés. Yo ya tengo la ecuación esta, ¿ves? Esta ecuación es la ecuación de diferencia. Y ahora quiero encontrar, bueno, de dónde viene en el mundo analógico. Ahora uso la antidiferencia. Lo que tengo que hacer es, en primer lugar, buscar la forma de acá, en la forma de antidiferencia, ¿ves? Esta es la antidiferencia central. Separarla de ahí, me va a quedar esta expresión. Y ahí voy con las aproximaciones de nuevo. La BCN actual, en el mundo discreto, es la BC de T cuando han pasado NTS. ¿De acuerdo? Estamos haciendo un muestreo. El instante N, que en la primera y la segunda clase les dije que queda oculto, en realidad es NBSTS. Entonces el BN este es BT cuando T vale N-1, el T cuando T vale N-3. Porque en el N está el TS. Entonces lo que tengo que hacer, esto yo ya sé que es la derivada de BC de N, ¿ves? Es la diferencia hacia atrás. Esto me va a quedar como está y ahí me queda ahí. Y aproximando esto, si TS es chico, como lo que estoy suponiendo, los valores de RC más T, prácticamente de RC. Y estos valores quedan ahí, y vuelvo de nuevo. Ahí. El ejemplo más. ¿De acuerdo? ¿Lo ven? Todo este bajo el supuesto que el TS es mínimo. Esto. Bueno, de ese modo regresaría hacia atrás. Lo cual para ustedes no sería interés ahora, simplemente mostrarles cómo se hace. Porque ustedes en realidad, o en el curso, lo que queremos es ir de acá para acá. Esto sería ir de acá para allá. ¿Qué filtro analógico representa mi filtro digital? Exactamente, esa es la idea. Por eso les digo, para el desarrollo de ustedes en el curso, la preocupación de ustedes es, o de nosotros enseñarles, es que vayan de acá para allá. Esto de acá para acá, nosotros lo hacemos de las otras cosas, digamos. Sirve para investigación o para ese tipo de cosas. Bueno, si han entendido eso, nos toca tema nuevo.
Ya vamos a hacer después la práctica de esto. Pero quiero avanzar porque si no, no vamos a llegar con el tema. Entonces, esa es la transformada de Laplace, lo que vamos a estudiar ahora. Esta es una nueva transformada. Y esta transformada es pura y exclusivamente del mundo analógico. No es del mundo discreto. La vamos a usar, pero no es del mundo discreto, es analógico. Para que vayan resumiendo, teníamos las tres transformadas de frecuencia, eso del mundo discreto. Esta es del mundo analógico. ¿Estamos de acuerdo? No la mezclen con el mundo discreto porque no tiene nada que ver. Bien. La transformada de Laplace es una función, fíjense, que toma una función de tiempo continuo, por eso le digo que es del mundo analógico, f de t, y la lleva a una transformación en la variable s, que se llama, la notación es así, se pone con la mayúscula del nombre de la función analógica, pero en s. F de t, f de s. X de t, x grande de s. Y de t, y grande de s. Y s es una variable compleja. ¿Qué quiere decir una variable completa? Que s tiene una parte real, j imaginaria. Se la define de este modo. F de s es la integral entre menos infinito e infinito de f de t por e a la menos st. Y a esa que va de menos infinito a infinito se la llama bilateral, transformada de Laplace bilateral. Nosotros nos vamos a ocupar en realidad de la unilateral, la que va de 0 a infinito. Y más que infinito hasta un determinado valor. F de t por e a la menos st. ¿De acuerdo? Y ahí abajo tiene la clave, dice, el propósito fundamental de realizar esta transformación es la de simplificar el análisis del sistema dinámico de tiempo continuo. Esta ecuación diferencial. Si ustedes ven, este ejemplo sencillito lleva su corto operativo analítico. Entonces, es preferible, por esa razón y por muchas otras ventajas, usar la transformada de Laplace. Para trabajarla no como una ecuación diferencial, sino convertirla en una ecuación algebraica. Entonces la definición es esa, no tiene más secreto. Es poner la función, multiplicarla por e a la menos st, que es el operador de Laplace, y hacerlo integral. Veamos cómo se trabaja ahí. ¿Qué condiciones tienen que cumplir? Obviamente que esa integral sea integrable. Si no es convergente o no existe, no se puede aplicar a Laplace. La primera es el crecimiento exponencial acotado. O sea, la función f de t tiene que estar limitada por alguna exponencial. Si no, no. Esa integral siempre va a crecer, va a crecer. O sea que el valor absoluto de f de t tiene que ser menor que un m cualquiera, no es el m del orden de filtro, ¿no? Es un m cualquiera, un número, una constante, y que esté por e a la kt. O sea, lo que me está diciendo es que la función f de t está envuelta por alguna exponencial, para que yo le pueda aplicar la clase. Si no, esa integral nunca va a converger. Eso quiere decir esto, ¿eh? Que sea de orden exponencial, o de crecimiento exponencial. Yo tengo mi función así, esta es mi función f de t, y puedo encontrar una función g. Ahí. Sabe que le envuelva, no importa que sea extremadamente grande, pero tiene que estar debajo de esa exponencial. Eso se llama una función de orden exponencial, acotada por él. Eso para señal de energía finita. Sería una función de energía finita. Pero puede ser una función periódica, pero después vamos a ver el detalle. Pero mientras ustedes encuentren una función que la contenga de tipo exponencial a la función esta, positiva o negativa, para arriba o para abajo, la pueden usar. Esta condición asegura la convergencia de la integral de. Si no se cumple eso, bueno, no lo van a poder usar.
sea, no se puede usar la plata. O podrán usarla por parte, eso ya es otra cosa. Bien. ¿Cuáles son las propiedades clave? Fíjense, las propiedades, una vez que yo puedo usar la integral, o sea, puedo hacer la integral y puedo encontrar la plana, bueno, ¿cuáles serían las propiedades que más nos interesan? La linealidad, bueno, eso está relacionado con la integral. La integral es una operación lineal, o sea, que si yo tengo la transformada de Laplace, fíjense, de a por f de t más b por g de t, separo la integral y bueno, voy a tener a por f de s más b por g de s. Esa es la linealidad. Esta sí es interesante, desplazamiento en el tiempo. ¿Qué es lo que le está diciendo? Dice que si la función f de t tiene transformada en Laplace f de s y yo la desplazo tau, ¿ve? Equivale en Laplace a multiplicarla por e a la menos de ese t. O sea que si yo tengo una función f de t que tiene f de s, tiene que tener, si yo hago f de t menos tau, automáticamente va a ser eso. Son propiedades útiles que después esto se llama en el tiempo. Pero después tenemos la otra, que es parecida pero en frecuencia. La transformada de f de t, tengo f de s, acá, ya lo dejo de s. La ecuación. La idea de eso es que si yo la corrijo, lo que pasó en realidad es que se me quedó una. Se podrá volver esto para. Ah, no, pero acá no lo puedo editar así. Sí, pero ¿La puedo? ahora Hay que borrarle esa ecuación de abajo. Agrandar la transparencia. ¿Listo? No, espera que se pierda. Bien, la de abajo hay que borrarla esa, que dice sí, tócala. No, abajo. Donde dice sí. Sí, sí, pero hay que estar en la presentación. Ah, está como el presente. Ah, no, tenés que ponerlo como dice. Ahí. Y tocarla la que dice sí. Sacarle el cuadro ese. A ver, dame yo la. Sí, pero ¿qué quiere ahora? Sacarle, no, lo que quiero es superpuesto una, quedado, tocarla más adentro de la ecuación esta, mira. Bueno, ahí está separarla, pero ahí está, esto está. Tiene que ser un solo bloque. Ah, bueno. Entonces la derivada, a ver, borrarla esa de acá, ese bloque que está, aparece ahí. Es que un solo bloque. Va a borrar los tres al mismo tiempo. Ah, bueno, a ver si la doble clic no lo debe tener el editor acá. Bueno, ahí no va a estar. Ahí están separados. Separarla yo ya lo voy a arreglar después y se la mando. Esta es la propiedad que quiero que vean. Fíjense. Ahí para. Si f de t tiene transformada de la Laplace f de s, la transformada de la derivada, no es esta, es esta. Esta bájala
Tendría que ir para acá. Por ahí. Bueno, ¿a qué lado ahí en realidad? No importa. Esa de acá, ahí está. La transformada de FT tiene esta transformada de Laplace. Si yo multiplico a la función en el tiempo por E a la tau, y E a la A equivale a esto. Ahí es la desplazarla, la transformada. A ver, esta es el tiempo. Ahora, en frecuencia, si yo tengo f de t que tiene f de s, entonces, si yo multiplico a t por f de t, la f de s esta ¿a qué va a ser igual? Eso es lo que le dice ahí. Que a la f de s menos. ¿Vale? O sea, esta es al revés, esta es lo que me está diciendo. Si yo la desplazo tau acá, se va a ver multiplicada la transformada de Laplace por S a la tau. Si yo la multiplico en el tiempo por una exponencial a la función, eso es restarle el factor A, desplazarla a la S del factor A. Eso está ahí. Esto es AT. Ya le voy a corregir y lo voy a añadir. ¿Estamos de acuerdo? Y después, claro, eso que después la trato es volver de nuevo, ya después le hace los cortes y de la misma. Bien. Vamos a ver la derivada. Seguí nomás con eso. La derivada está después. Bien, ahí está. La transformada a la derivada. ¿Qué pasa cuando yo hago una derivada? Si la transformada de f de t tiene f de s, la transformada a la derivada va a ser s por f de s menos f de c. Esto no lo vamos a demostrar con ustedes. Simplemente lo vamos a necesitar. Si yo tengo la función que tiene transferencia transformada a f de s, la transformada de la derivada de esa función es s por f de s menos el valor inicial en 0 menos de la función. ¿Lo ven? Esto ya es la función. Valor inicial. Cuando el orden es superior, por ejemplo, de orden n, va esta fórmula, pero nosotros nos vamos a ocupar de la de segundo orden, por ejemplo, que es s por f de s menos s por f de 0 menos la derivada de f de 0 menos. Y ahora vamos a ver. Esa propiedad la necesitamos, que es de la derivada. No le voy a demostrar porque es bastante fácil. No vale la pena, porque solamente lo vamos a usar. Profe, ¿ese orden tiene que ver con el orden del filtro analógico? Claro, por eso. Fíjense acá cuando teníamos el filtro de primer orden, ¿qué derivada tiene? ¿Cuántas derivadas? Una. Cuando tengan un filtro de segundo orden van a tener 2 derivadas, por eso solamente vamos a usar de primera y de segunda, porque nosotros vamos a trabajar con filtros de primero y de segundo. No más de eso, porque con eso solucionamos todo. Si queremos de órdenes superiores, vamos aumentando cascada. Bueno, básicamente S por F de S, y fíjense acá, S por F para el segundo orden me queda S menos S por este valor. Bien, vamos a seguir. Ahí tenemos el ejemplo. Ahora le vamos a agregar, para que podamos usarlo, RLC. El filtro de RLC es el mismo que veníamos viendo, nada más que ahora le agregamos una bobina. Al agregarle un inductor, ¿qué es lo que tenemos? ¿De qué orden? Ahora va a ser el segundo orden. ¿Por qué? Porque tenemos 2 elementos conservativos de la energía que son independientes, la bobina y el capacitor. ¿Lo ven? Y la R es el disipativo, el que va consumiendo. Si este R vale 0 y yo le aplico una energía y le saco, ¿qué va a pasar acá? Idealmente. La energía del campo magnético se va a pasar a eléctrica, y la de la eléctrica al campo magnético y va a estar oscilando. ¿A qué? A una frecuencia que es la frecuencia natural.
Eso es lo que ven acá. Salida, acá, en realidad acá no, acá lo que están viendo es que si una entrada senoidal, bueno, saldrá una salida senoidal acá y la corriente tomará la forma senoidal. Dependiendo de los valores de RLC y de la frecuencia, esta salida será filtrada o no. Bien. Vamos al análisis de ecuación. Lo mismo que antes, dicen la salida, la entrada, la energía la tensión de entrada tiene que ser igual a la tensión en la resistencia, más la tensión en la bobina, más la tensión en el capacitor. En la resistencia siempre es IDT por R, porque ley de Ohm. En la bobina, L derivada de I de T. O sea, la tensión en la bobina es L, el valor de la bobina, por la velocidad de cambio de la corriente. Recuerden que la bobina, los inductores, digamos, hablando apropiadamente, no les gusta el cambio de corriente, porque tiene un campo magnético de acción. Entonces, es proporcional a su derivada y al valor del inductor. Mientras que el capacitor lo dejamos de momento así. El capacitor no le gusta el cambio de qué. No le gusta, hablando, digamos, en forma figurativa, de un elemento. ¿Qué es lo que no le gusta? El cambio de carga. ¿De acuerdo? Y o sea, el campo eléctrico. La bobina reacciona al campo magnético. Bueno, entonces yo acá lo único que hice es escribir ahí la ley esta. Y recuerden que la corriente es C en el capacitor, es C por la derivada de DC respecto de T. O derivada de I respecto de T, haciendo la derivada I, tengo esto. Y ahí me aparece una segunda derivada. ¿Lo ven? La corriente es C por la derivada del capacitor sobre dt. Esto es de la tensión en el capacitor. De ahí derivo, de nuevo, ambos miembros, y acá ya tengo una derivada segunda. Entonces reemplazo acá. dI de t igual a R, ¿quién? dI de t, que es esto de C de D de T de T. Más, ¿qué más? ¿Qué es lo que estamos haciendo ahí? Tengo BR, que directamente es R por I. Más L por derivada de I de T, que la tengo acá. Y ahí ya la tengo todo en función de BC. La BC, DC y DC. Entonces, BI, ordenando un poco, me queda que BI de T es RC por la derivada de BC de T respecto de T, más LC por la derivada de BC de T cuadrado, más BC. Reordenando con LC, me queda la ecuación de partida. De acá vamos a partir para la plaza. Lo único que hice hasta el momento es escribir la ecuación diferencial de ese circuito de RLC. Hasta ahí no interviene la plaza. ¿Estamos de acuerdo? Pero sí veo que tengo derivadas. ¿ves? Derivada primero, derivada segunda y los términos sin derivar. Hay otra forma que ustedes lo van a encontrar o se lo encuentran en los libros, es definiendo estos parámetros. ¿ves? Omega 0 es la frecuencia natural, 1 sobre raíz del LC. Alfa, R sobre R, se llama factor de amortiguamiento. Y el phi este es alfa sobre omega 0, factor de amortiguamiento relativo. Entonces, si yo reemplazo este 1 sobre LC despejando acá, R sobre L despejando acá, me queda esta ecuación. En función de estos parámetros, de omega 0 alfa. Es otra forma de escribir esto, no hay nada más. Y ahora voy a aplicar la frase. Para no trabajar con esta ecuación, voy a aplicar la frase. Y ahí voy a aplicar las propiedades de la derivada, por eso le decía. Fíjense, la primera es una derivada de segundo orden. Entonces, la derivada de segundo orden, ahí voy a poner S cuadrado por esto. Y estas son las condiciones iniciales. ¿Cómo la tomamos las condiciones iniciales nosotros? Es un sistema causal y variante en el tiempo. Decíamos que las condiciones iniciales eran nulas. O sea que esta parte siempre va a ser nula. El capacitor descargado y la bobina también.
corriente y tensión nula. Entonces, esta parte va a ser nula, me queda S cuadrado para acá. 2 alfa, que sería este, por SB, que es la derivada primera. Y también condiciones iniciales nulas. Y esta parte ya queda como está. Ahí, igual a esto. ¿A ver? Lo único que hice es reemplazar por Laplace todo lo que dependa de las derivadas. Las derivadas son estas, que ya vimos. ¿Cómo es? Ahí. Pero ya me perdí. Esto, voy para acá. Ahí aplico Laplace. Ahí tengo. Y en conclusión llego a esta ecuación, fíjense en S. En S. Que es omega 0 al cuadrado, S cuadrado, más 2A S por BC de T, más omega 0 cuadrado, BC de S. Por B de S y S. ¿Qué es lo que es cada una de esas S? La transformada de Laplace de la salida, la transformada de Laplace de la entrada y los factores S. Si ustedes hacen el cociente entre este y este, van a encontrar la función de transferencia en Laplace, que es esta. Ahí tienen el sistemita. La entrada en el sistema original, usando ecuaciones de diferencia, tiene BI de T. El sistema está definido como H de T y la salida como BC de T. Si yo aplico Laplace, convierto esto en lo de arriba. Esto en la transformada de Laplace y esto en la transformada de Laplace. Recuerden que la idea es que lleva el mismo nombre con mayúscula, pero en S. Cada una de estas son las transformadas. Y si yo hago el cociente, este cociente, ¿ves? De acá a acá, me dice cómo transformo la salida en función de la entrada, pero en Laplace. Eso es esto. A eso es lo que se le llama HDS. Entonces, HDS ahora toma la dimensión de lo siguiente. Es la transformada del sistema, HDT, me da la función de transferencia en Laplace. Si ustedes tienen el sistema HDS que veíamos, ¿se acuerdan en el primer ejemplo? Que era la exponencial y era la misma. Y yo a ese le aplico la transformada de Laplace, tengo que es lo mismo que hacer esto. Tendría que obtener esta relación. Nada más que acá es el sistema de segundo orden. Para el primer orden, ¿qué va a pasar? El primer orden, acá lo tienen en función ya de los valores en lugar de alfa y omega, y puesta en su versión original. Bien. ¿Qué pasa si L es 0? Si no hay bobina. Queda el circuito RC, solo. ¿Sí? Entonces esta parte se anula. Y le va a quedar un sistema de primer orden. Este sería el ejemplo del filtro RC que tenía un H de T e a la menos AT. Y esto se llama función de transferencia, pero obtenida con condiciones iniciales nulas. Eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. Que si no tengo condiciones iniciales nulas, no voy a poder hacer esto. O sea, si no tengo capacitor y bobina descargado en cero, no voy a poder aplicar eso. Y no puedo hablar de función de transferencia. O sea, el concepto de función de transferencia está asociado, eso es importante ahí, las condiciones iniciales nulas. ¿Y por qué eso? Porque solamente depende, ¿de qué depende la función de transferencia? De L, de C, de R y de C. Si no tuviese condiciones iniciales nulas, ¿qué pasaría? Cada vez que yo conecte el sistema, va a responder de un modo. Porque va a depender de acuerdo a los valores que tenga el capacitor y la bobina de carga. Por eso lo que se le considera nula o que ha pasado mucho tiempo de que se la desconectó de la señal de entrada y se la vuelve a conectar. Ya la energía se disipó en la resistencia, se consumió. Bueno, con esto yo logro encontrar la relación de salida que dicen de la salida a la entrada. Eso se le llama función de transferencia. Siempre la lógica. Todavía no tocamos nada digital.
parece al comienzo, pero no importa. Entonces, ¿qué reventa? Bueno, ahí ya le voy a... Un segundo nomás, Belén. Para que sí. Entonces, la idea es que yo tengo el sistema este, HDS, XDS e IDS. Y HDS, recuerden, es XDS, XDS sobre XDS. Tengo que transformar sobre la placa de entrada mi sistema y mi salida. Y con eso obtengo la función de transferencia. Y esto es lo que me va a dar la respuesta de magnitud esa que veíamos también así. El módulo de esto, allá la segunda clase de vida. Hay un feriado que es el 1 de mayo. ¿Cuál es que? ¿Cuánto es? No, se me Bueno, todavía tenemos martes, entonces tenemos jueves. Sí.